Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Chamba Talks, un podcast donde hablo sobre negocios digitales y todas las disciplinas y todas las cosas que están dentro del mundo de los negocios digitales, del que soy parte, del que me apasiona y donde he encontrado no solo un camino profesional, sino a muchas personas que hoy en día son amigos, que son gente súper interesante y que mejor aún comparto visión y comparto muchas cosas que de verdad me interesa y que precisamente por eso existe este espacio, porque sé que hay muchas personas que están interesadas en conocer más sobre este mundo, personas que están iniciando, personas que ya tienen un camino y que quieren compartir con otros. La verdad es que para mí es maravilloso tener esta oportunidad de compartir con ustedes acá en el podcast. Recordarles que a partir de ahora ya estoy en YouTube, en el canal de YouTube, así que esto se está grabando, se está viendo en video, y también para las personas que les gusta un poquito más el estar en plataformas de podcasting como Spotify, Google Podcast y Anchor, también me pueden escuchar ahí en Chamba Talks. ¿Ok? En redes sociales solo tengo Instagram, que es @chambatalks, y también publico cada tanto contenido ahí, buscando siempre como que hacerlo de manera un poquito más continua. Para el episodio de hoy tuve como invitada a Daniela Cañete, quien es una consultora freelancer que trabaja en todo lo relacionado a Data Analytics. Un mundo que sin duda alguna ha sido uno de los pilares que han cambiado la forma como las empresas hoy en día están trabajando y están enfrentando sus desafíos. La verdad es que yo he tenido la oportunidad de trabajar con empresas que vienen dándole la vuelta a la forma de trabajar y a la forma de tomar decisiones, sobre todo, que es donde está uno de los puntos claves de los datos, que es el cómo impactan en la toma de decisiones, ¿no? Antes era muy común que se tomaran decisiones desde la intuición, desde eso que llamaban el olfato, y hoy en día precisamente no se permite eso, y Dani nos cuenta un poquito por qué, ¿no? O sea, por qué ya no se manejan las cosas de la misma forma. Es completamente lógico, pero definitivamente contado por una persona como ella, que tiene la experiencia, que ha trabajado con clientes de primera mano y que ve la transformación, es súper valioso, ¿no? Con ella hablamos un poquito de primero, qué es un dato, ¿no? Definir qué es un dato y que, por supuesto, entra en un campo, si se quiere, subjetivo, porque lo que se busca con los datos es que te generen valor. Se acopla a tus metas o no se acopla a tus metas. Es súper interesante lo que se puede hacer y como le decía Daniela, muchas veces cuando pensamos en datos pensamos como que la mente se nos va a algo súper complejo, y la verdad es que hoy en día existen las herramientas con las cuales nosotros podemos comenzar a trabajar con datos, pensando en nosotros mismos y, por supuesto, si lo vemos a nivel de negocio, a nivel de empresas, por supuesto hay un mundo de posibilidades para comenzar a ejecutar desde ya. Lo más importante que me pareció súper interesante de lo que dijo Daniela es que en ningún momento plantea escenarios como que muy abruptos. En todo momento me decía: Jeff, esto no se trata de cambios radicales, no se pueden dar cambios radicales respecto a lo que significan los datos, porque es un proceso evolutivo, es un proceso, si se quiere, escalonado, ¿ok? Donde, bueno, hay que comenzar por un lado, hay que comenzar con cierto orden. Yo creo que uno de los enemigos más grandes que tiene el mundo de los datos es el desorden. Hablamos también de la resistencia a los datos, ¿no? Algo súper interesante con este mundo de los datos
es que los datos no te van a mentir, ¿no? Los datos están ahí, dicen lo que es, y hay cierta resistencia de parte de las organizaciones en muchos casos bueno, que tienen ciertos sesgos o que quieren que los datos le digan cosas que no necesariamente se los van a decir. Por supuesto, hablamos de muchas cosas más, entre ellas como que los cambios de mindset o el cambio de dirección de personas que toda la vida han tenido una carrera o se han desarrollado en un campo en específico y que hoy en día volcaron sus carreras hacia el mundo de los datos, cosa que me parece interesantísima porque si tú que estás viendo este episodio o que estás escuchando el episodio, tienes cierto interés, cierta curiosidad, pero dices, bueno, yo no tengo el conocimiento o yo nunca he trabajado con esto, la verdad es que hay muchas posibilidades y hay muchos casos de éxito de personas bueno, que decidieron meterse en el mundo de los datos y están ahí y la están partiendo y lo están haciendo buenísimo. Así que para no seguir dándole largas a esto, te dejo con el episodio con Daniela Cañete, un episodio que está muy, muy, muy bueno. Y nada, recordarte que te suscribas al canal de YouTube, el canal en Spotify, Google Podcast y Anchor, y que también, si quieres, nos puedes seguir en @ChambaTalks en Instagram. Dani, ¿cómo estás? Bienvenida a Chamba Buenas, Talks. Bueno, un gusto muchísimas gracias por tenerte. invitarme. Claro, un gusto tenerte acá. Y bueno, a mí me gusta ahorita que estamos ya en el canal de YouTube en video, como que me gusta no darle tantas vueltas a la presentación y todo esto, sino que me gusta comenzar de una con los invitados para que hablen y para que nos cuenten un poquito de sí mismos, ¿no? En tu caso, Dani, persona súper pro, súper conocedora y además con una energía tremenda, buena vibra, muy relacionada al mundo de los datos. Trabajas con toda la parte de data, tema que está muy de moda, que hay mucho interés, que hay muchas personas hablando de muchas cosas, pero también hay muchas dudas, ¿no? Y yo creo que una de las cosas más interesantes cuando hablé previamente contigo era cómo están utilizando las personas los datos para su vida personal, para sus metas profesionales, pero desde el punto de vista profesional, porque cuando hablamos de datos, normalmente nos imaginamos Excel y una cantidad de números enormes, ¿ok? Que no necesariamente tienen que ser así, ¿no? Así que bueno, antes que nada, quería que te presentaras. Cuéntanos quién es Daniela. Bueno, primera, muchas gracias por la invitación. Soy Daniela Cañete. Soy, a ver, primero apasionada por los datos, antes de arrancar con cualquier formación técnica que pueda llegar a tener. En ese sentido, soy ingeniera en sistemas. Hace más de 10 años que trabajo en lo que es consultoría de data en general. Ya les voy a ir contando un poco de qué se trata. Y además soy profesora de esto, así que también tengo esa pata como para poder dar el punto de vista de cómo esto puede ser aplicado o aprendido por cualquier persona que tenga interés, que no necesariamente esté trabajando en una organización, que tenga una determinada formación, sino que puede ser aplicado a cualquier tipo de profesión. Entonces, mi idea hoy es explicar un poco también de qué se trata y también poder ir despejando esas dudas de que al haber también tanta información en internet sobre qué es, empecemos a despejar un poco las consultas y darnos cuenta que quizás ya lo estamos aplicando de una forma más improvisada, pero quizás ya lo venimos aplicando y lo que podríamos es ver cómo podríamos continuar en este camino de los datos. Claro, claro. Sí, lo primero, o sea, lo principal que a mí me pasa muchas veces hablando con algunas personas
es que la definición de qué es un dato todavía no está muy clara. Así que, según tu visión, según tu experiencia, ¿qué Bien, es bien, un bien, bien, dato y para sí. qué sirve? Primero, Jess, me vas a decir que desde que vos te levantás, incluso también cuando dormís, desde que te levantás, vos estás generando datos. De ahí a que ese dato pasa a tener una importancia o no, depende del contexto que se le dé. Pero vos estás generando datos desde que abrís una determinada aplicación, abrís tu red social, estás scrolleando, te detenés en una determinada foto, en una publicidad, o entras a YouTube, o entras, cada cosa que vos generás en tu día a día está generando datos, está registrándose en algún lado, que vaya uno a saber dónde es, pero se está registrando. El problema es después a eso cómo le sacás valor y cómo vos decís, bueno, eso la verdad que a mí me interesa porque va a determinar el segmento de clientes al que voy a apuntar o qué tipo de foto genera más interacción que otra. Bueno, ahí ya está el límite entre un dato que se está registrando día a día, segundo a segundo, milisegundo, eh, a cómo pasa a ser información, algo útil para vos que te lleve a tomar decisiones. Hoy se habla mucho que los datos o data analytics o cualquiera de esas definiciones está orientado a la toma de decisión. ¿Qué significa? Es cómo ese dato a mí me aporta algún conocimiento, algún valor para que yo, en base a datos, no en base a mi intuición, pase a tomar una determinada decisión. Obviamente que después ya también impacta todo el background o el conocimiento por detrás que yo tenga, por ejemplo, de mi organización, de mi economía, de cualquier cosa que vaya a tomar esa decisión. Pero es esa frontera entre eso que se viene registrando, que no tiene por qué ser digital, puede ser en un papel y lápiz, a cómo te aporta valor para tomar una decisión. Eso ya pasaría a ser la información que vos necesitas. Claro, o sea, estamos hablando de Mi que los definición. datos, básicamente, y llevándolo un poquito al tema de hoy, para las personas, son habilitadores de conciencia, si se quiere, una vez que los logras identificar y que le logras dar una estructura, ¿no? O sea, porque creo que Exacto. también hay mucho esnovismo hoy en día con esto de los datos, ¿no? O sea, como que tengo una aplicación, tengo un gadget, tengo algo que me mide, que me dice, pero ¿para qué? Exacto. Exacto, el para qué es lo más importante y creo que es también lo que a vos te dispara todo esto, de decir, ¿qué es lo que tengo que registrar? ¿Qué es lo que tengo que guardar? Ah, bueno, después que lo guarde, ¿cómo lo voy a sacar valor a eso? ¿Qué información me va a proporcionar y para qué lo voy a utilizar? Porque registrar por registrar y generar esos datos por generarlo, la verdad que no sirve de nada. Entonces también es importante el para qué va a ir dirigido, qué es lo que me va a permitir eso y qué me va a mejorar, ¿sí? Ok. Y trabajas como consultora independiente, ¿no? Y me imagino que te Sí, llegan un montón de pedidos y de preguntas y de solicitudes, ¿no? Donde muchos te dirán, necesito registro de datos. ¿Cómo haces para precisamente canalizar y que entiendan ese por qué, ¿no? O sea, ¿por qué medir una cosa sí y otra cosa tal vez no? claro. A mí lo que más me gusta de la consultoría cuando me llega alguna solicitud y quizás alguna empresa recién está arrancando, ya me pide el último escalón. Ya, Claro. inteligencia artificial y que trabaje todo por sí solo. Y la verdad es que esto implica todo un camino de madurez, o sea, yo empezar a ver en qué se puede mejorar, de decir, pueden ser cosas operativas como tienen una determinada persona que está generando los reportes día a día o semana a semana y está perdiendo el tiempo en eso, porque hoy las herramientas, que es lo que vamos a hablar más tarde, las herramientas te permiten automatizar eso. Entonces, ¿por qué estás perdiendo tiempo en algo operativo si tenés herramientas que te liberan de ese tiempo y vos podés pasar a algo un poquito más estratégico? Eso es lo primero que quizás dentro de cuando vienen estas solicitudes de consultoría es ver qué atacamos, cuáles son los puntos de dolor y que se pueden mejorar, o decir, bueno,
quizás vos estás registrando todo esto, pero ¿para qué? ¿Qué te aporta valor esto? ¿O qué podés conocer que no venís teniendo en cuenta? Y esto, por ejemplo, por dar un ejemplo, no todo se basa en ventas, pero si vos estás vendiendo algo, ¿qué es lo que están queriendo tus clientes? ¿Qué es lo que más solicitan? ¿Qué tipos de medios de pago eligen? ¿Qué características? Y no basarte en la intuición porque consultaste a los 2, 3 últimos clientes y basarte en que esa es tu realidad. Que los datos empiecen a hablar y reflejar la realidad y que vos en base a eso plantees los escenarios posibles. Sí, más o menos. Y ves mucha resistencia a la realidad. O sea, ese contraste que yo he escuchado y me he encontrado con los casos, ¿no? Donde, y que, bueno, pero ya va, esos datos son seguros, esos datos son reales, porque yo tengo a 3 amigos que me dijeron que era maravilloso o que lo hacían de X forma, ¿no? Hay mucho sesgo. Exactamente. Primero hay mucha resistencia, sobre todo en aquellas organizaciones que están implementando esto que lleva mucho tiempo, porque ese mucho tiempo ya les da como, esto se viene manejando así y esta es la realidad. Y vos empezás a ver los datos y te das cuenta que esa realidad quizás está, hay cierto sesgo, hay cierta diferencia entre lo que muestran normalmente sus datos y lo que se asume como hecho dentro de la empresa. Entonces, me pasa mucho, sobre todo cuando tienen mucha antigüedad, eh, esta resistencia. O también hay una resistencia cuando las personas piensan que porque estas herramientas automatizan determinadas cosas, uy, bueno, yo voy a perder el valor de lo que yo estoy haciendo o mi dato. Y realmente lo que te está haciendo es sacar esa carga operativa para que vos sigas tu camino, pero sin perder ese tiempo operativo de armado de la información. No sé, vos nombrabas los Excel, los armados del Excel, perder un día de trabajo en eso, si ya tenés disponible la información, ya lo tenés procesado, limpio, todo tal cual vos lo necesitás. Entonces, esas son las dos resistencias que normalmente encuentro y que es todo un cambio, hay que ir paso a paso, por eso intentar hacer cambios radicales en este sentido no sirven porque hay que ir entendiendo el valor que te va aportando, cómo eso vos vas creciendo y cómo te va ayudando y que va a ser una herramienta accesoria, digamos. La Claro, empresa va a seguir trabajando con los mismos empleados, con la misma metodología, pero basado en datos. Bien. claro. Sí, no, y creo que hay una palabra clave que dijiste ahí es valor, ¿no? Porque el valor es algo subjetivo, porque el valor es lo que le genera beneficio a cada individuo, a cada persona, usuario final, si se quiere, así sea un B2B, es valioso porque para él o para ella siente que es valioso, Ujú. ¿no? Entonces, o sea, lo que puedes definir tú como valor no es lo mismo para otra persona. Entonces creo que pasa mucho de entrar en este terreno de lo subjetivo y de que no hay fórmulas mágicas, ¿no? Exacto, sí, no hay fórmulas mágicas, incluso no hay metodologías mágicas que te van a solucionar todo. Esto no viene a como generar un cambio radical dentro de las empresas, sino que también a crecer, a madurar. Por ejemplo, hoy que estamos todos en un cambio de transformación digital y es necesario porque van a ser complementos que nos van a ayudar y que ese valor lo van a definir ustedes. O sea, creo que es lo primero que se le consulta a un cliente cuando, un cliente o una organización, un área, cuando están interesados en esto es cuál sería su escenario ideal como para ver si eso se puede llegar o están imaginándose como algo contrario a lo que realmente aporta esto. Sí. Tal cual. Me voy a salir de tema horrible, pero me encanta cuando salen estas palabritas Aprovechemos. de qué es para ti la transformación digital. ¿Qué conlleva? Bien, ¿Cuáles son los elementos claves para ti de la transformación digital? bien, bueno, me metí en tu tema ahí. Sí, Pero bien, no, para mí, desde el punto de vista de lo que yo
veo día a día en las organizaciones, y creo que para mí es abandonar los paradigmas y desafiarse a sí mismos a cambiar ciertas cosas culturales. En mi caso es la cultura basada en datos, en otros casos serán otras culturas que hay que cambiar, pero empezar a romper esa cultura de, por ejemplo, islas de información. No, ahora la información es colaborativa y compartida entre todas las áreas, para que cuando alguien venga y hable de un determinado indicador, todos sepamos que ese indicador se encuentra en un determinado lugar y es una sola medición, que no depende de lo que yo medí o vos mediste o el otro sistema proporcionó. Entonces, desde mi caso, la transformación digital se da por ese cambio, por ese gobierno de datos que se genera y que tratamos de unificar todo porque entre todos vamos a sacarle mucho valor a esa información y se empieza a hablar un solo lenguaje dentro de la empresa. Me pasó en organizaciones, por ejemplo, que, no sé, hablaban era de seguros, de cantidad de pólizas, y un sistema daba una cantidad de pólizas, otro sistema daba otra, y al final cuando querían ver cuánto habían vendido en el mes, tenían que empezar a consolidar todo porque no tenían un gobierno efectivo de datos donde decir, bueno, acá está el punto de control donde vamos a ir todos a visualizar, donde tenemos todo, no. Se generaban estas islas donde cada uno era su dato y lo mezquinaba, no lo quería compartir con nadie. La verdad que de ahí yo veo la transformación digital. No es algo que haya muchas empresas maduras, yo creo que hay muchas en crecimiento de esto, son muy pocas, contadas con la mano, las que ya tienen como una buena cultura de datos, pero bueno, creo que hay disparadores y hoy en día el volumen de datos que se está generando es un disparador para que vayamos por este camino. Claro, hay un buen primer inicio en muchas organizaciones sobre esto, ¿no? Sí, Creo que también me hablabas de algo que me llamó la atención, de la motivación a través de los datos, ¿no? sí, 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 sí. ¿Qué significa dentro de la cultura de los datos motivar a través de datos? Bien, a ver, algo que me pasó a mí, ¿cuál es la motivación que te lleva a aportar? Primero, yo esto lo veo como escalones. Es imposible arrancar por el escalón 5 si antes no empezaste con los primeros pasos como para ver para qué te sirve de lo que estás haciendo. Para mí la primera motivación que vos podés llegar a tener para meter el camino de los datos, yo les llamo camino de los datos porque hay que ir atravesando esto de a poco, eh, esta primera motivación es, primero, la cantidad de datos que se están registrando día a día. Ese es tu primer disparador. ¿Cómo no le estás sacando valor a eso? ¿Cómo no sé, herramientas de marketing digital, tus propias bases de datos, tu propia operación? ¿Estás pidiendo la cantidad de datos necesarios? ¿Estás solicitando, estás registrando? Esos serían como los primeros disparadores, como entender en qué situación te encontrás. Y después, motivar para mí es ese primer paso donde vos ves ese feedback, hiciste tu primera iteración, ves ese feedback y te aseguro que una vez que arrancás con esto, se te empieza a retroalimentar y decís, bueno, quiero más. Empezás a autodesafiarte y a querer seguir avanzando. Me pasó también profesionalmente, de personas que no venían del mundo de los datos, no sé, hasta incluso personas que trabajaban en el mundo de arte. Alguien podría decir que no tiene ninguna relación, pero incluso tuve profesionales que les interesó meterse en el mundo de los datos que no venían de ciencias como ciencias económicas, administración de empresas o propios sistemas, eh, sino que venían de otras áreas y empezaron a ver, a entender para qué les servía, y una vez que logran ese primer paso de decir, wow, mirá lo que logré, empiezan a querer seguir avanzando, y es un camino largo, no es imposible aprenderlo
todo en un mes y listo, sino que es algo que vas creciendo, te puede llevar años aprender, pero que es muy desafiante y que es cross a cualquier tipo de organización y a cualquier tipo de implementación. Claro. Ahí pongo un poquito no sé si de picante, pero Ajá. hay personas que se obsesionan con esto, o sea, como tú dices, como que dan una probadita de los datos, de lo que les puede representar, de los resultados que logran, de cómo los pueden guiar, cómo se pueden guiar a través de esa Ujú. información. Y de repente se comienzan a obsesionar. Lo digo, tengo conocidos o sea, parecen robots bueno, que miden absolutamente todo lo que hacen con su vida, ¿no? ¿Hasta qué punto eso es, si se quiere, sano? O hasta qué punto crees o has visto tú que eso puede llevar a buenos resultados? ¿O en qué momento tal vez comienza a ser un poquito perjudicial? No tengo casos reales donde sea perjudicial. Obviamente que va a estar todo influido por el tiempo. Sí, si vos estás constantemente analizando todo y no accionás en base a eso, general, te estás enfocando, volvés a la parte operativa, a generar los datos, a registrarlos, a generar estos analytics, pero nunca estás en la acción. Entonces creo que ahí es la parte perjudicial, donde no estás metido en la acción, y también no perdamos de vista que necesitamos un poco de creatividad, de poder A eso, improvisar, claro. que necesitan reacción, necesitan que no lo analices tanto, sino que tomes bases, si tenés disponible, tomes esas bases analíticas, pero también hay veces que hay decisiones que son contrarreloj y que un poco te vas a basar en la intuición y en lo que venís manejando. Eso creo que no se pierde. Pero por suerte no conocí casos, así que allá es un punto perjudicial. Sí, creo que hay en el libro, creo que es Eric Rice en el libro este de Lean Startup, que Ajá. menciona de las métricas vanidosas, ¿no? Sí. Bueno, que son un poquito eso que estás explicando de que comienzas a querer medir todo y a querer medir tanto, que es como que, bueno, pero ya va, o sea, ¿por qué estás ¿De qué midiendo sirve esto? ¿Qué medir? información te da esto, no? En mi caso siento que eso pasa mucho un poco con el mundo agile, ¿no? Que comienzan Sí. a inventarse ciertos términos y ciertas métricas para medir algunos avances, pero Ajá. avances que no representan valor. Y yo creo que lo que tú mencionabas anteriormente, si el dato no es valioso o no representa valor para la persona o para la organización, Exacto. no tiene mucho sentido, ¿no? Es vanidoso. Exacto. Exactamente. A ver, los indicadores son los disparadores de esto. Primero es qué es lo que querés medir, porque en base a eso vas a buscar qué datos te permiten medir eso, vas a generar toda la parte de análisis, y después hay un último periodo antes de cerrar toda esa parte de análisis, es para quién va dirigido y si realmente todo lo que está, todo lo que me diste es lo que se necesita, porque ahí es donde se limpia y decís, esto es crítico, esto es lo que se necesita y esto era lo accesorio que, ya sea porque pudiste hacerlo, porque te pareció lindo, lo que está de moda, que hoy en día hay un montón de cosas de analytics que están de moda y no aplican a todos. Yo soy bastante conservadora en eso, donde siempre pensemos si es realmente útil o no para nosotros, o lo estoy teniendo porque todo el mundo lo tiene y a ver si me sirve para algo. En ese sentido yo soy más conservadora, pero es el último paso para decir, no tengamos cosas por tener, tengamos lo que realmente necesitamos y para quién va dirigido, que creo que eso es importantísimo. Esa persona que va a desmenuzar esa información, a visualizarla, a sacar un análisis de todo eso, qué es lo que necesita y si está orientado a esa persona, porque aclaremos, un mismo análisis, no sé, de nuestras finanzas personales, para mí puede ser de una forma y para vos puede ser de otra. Entonces,
también es importante a quién va dirigido y cómo lo comunicamos a esa persona. Claro, claro. Y ahí me pasa mucho, ¿no? O en algún momento me sucedió que tal cual, me deslumbré, o sea, comencé a leer un poco con el mundo de los datos, comencé a ver ciertas acciones o ciertas cosas basadas en datos. Comencé a Ajá. entender un poquito que personalmente había desarrollado una forma un poquito analítica de entender ciertos resultados que estaba obteniendo en mi vida sin tener como que mucha conciencia de Ajá. datos, ¿no? ¿Cuál es la forma más, no sé si sencilla, pero más accesible que tiene una persona que tiene interés en este tema y que dice, oye, yo quiero comenzar a trabajar con datos o yo quiero tal vez no dedicarme a los datos en sí, pero sí quiero tener más conciencia sobre tomar decisiones que no vengan solo de la intuición, sino que vengan un poco de evidencia, de sustento, ¿no? ¿Cómo crees tú Bien, ahí que... yo creo que yo siempre doy el ejemplo de que podés empezar con tus finanzas, o sea, con cuánto me ingresa, cuánto gasto. Podés empezar primero con eso básico porque creo que es cross, a todos queremos entender en qué gastamos y en qué momentos nos cierran los números. Pero lo que quiero transmitir a las personas que le interese por ahí meterse en el mundo de los datos es, no se necesitan primero grandes como capacitaciones o grandes herramientas conocer. Primero, fíjate, no sé, empezá con un Excel, una planilla de cálculo, puede ser la de Google. Eh, Empezá con algo básico de pensar qué datos necesitas y qué es lo que querés lograr, o sea, qué es lo que querés medir. En ese sentido es muy importante, y acá como que lo subrayo en negrita, es mantener una conducta. Porque pasa mucho que al principio tienen la motivación de voy a registrar todo y después, ay, bueno, no, estoy apurado, después, la semana que viene lo registro, el fin de semana que me pongo al día. La verdad que en ese sentido se pierde la conducta y por lo menos al principio es importante mantener esa conducta. Entonces, ¿qué voy a registrar? ¿Para qué? ¿Qué es lo que quiero medir con eso? Y eso es el primer borrador que podés armar. Después hay un montón de herramientas que hoy son gratuitas que te van a permitir, como si vos ya entendiste el valor de eso y qué es lo que quiero lograr, te van a permitir como automatizar esas cosas y darle como un punto de vista más pro a lo que venís realizando. Pero siempre les recomiendo de que a la persona, sobre todo que no viene de esto, es empezar con algo básico, que sea de tu interés. Yo dije la finanza personal, pero puede ser cualquier cosa, el resultado de los partidos de fútbol. Hay un montón de cosas que se pueden ir registrando como para entender con ciertas estadísticas o analíticas eh, qué valor podemos sacar de ahí y qué información. Y después ya les digo, donde les gustó y donde vieron con una tabla dinámica que está bueno, ¿qué me automatiza eso? Y después seguir paso a paso como buscándole la vuelta de cómo puedo automatizar ciertas cosas que vengo realizando. Claro, mencionabas el tema bueno, de comenzar con un Excel y de que hay herramientas hoy en día que te pueden ayudar fácilmente con eso, ¿no? Pero me pasa, por lo menos a mí, me pasaba al Ajá, inicio bueno, no soy una persona de Excel. No, hay muchas ajá, personas que ven un Excel y ya de una les da picazón de cuerpo, ¿sí? ajá, Y ojo, eso viene, bueno, de cosas más profundas. Yo siempre he dicho que en el colegio, la escuela, nos debieron haber enseñado, en lugar de religión y qué sé yo qué cosas, una materia que se llamara Excel. O sea, eso es fundamental. Pero no lo tengo, ¿no? Y hay algo que a mí me ajá, parece muy interesante, que es una parte de la que he profundizado un poquito, que se llama ujú, lo que es la data visualization, ¿no? La importancia de que los datos se logren visualizar y se logren comunicar de una forma efectiva, que no le generen esta picazón de cuerpo a una persona o que en una meeting estén pasando
números y números y números y la gente se queda dormida en digital, en remoto. Las personas agarran el WhatsApp, se silencian y los perdiste. ¿Qué hay con eso y qué herramientas nos podrías recomendar Bien, o bien, bien. utilizas tú? Sí, sintetizando lo que vos decís, siempre una imagen vale más que 1000 palabras. O sea, si lograste transmitirlo a través de algún gráfico, generando impacto y logrando transmitir eso que querías que llegue a la conclusión la persona que está visualizando, es ideal. Te puedo asegurar que desde ese dato que lo tenías en crudo a llegar a la visualización, hay veces que tenés que procesar bien, hay un montón de cuestiones visuales, de creatividad que tenés que aplicar. Pero hoy en día las herramientas están enfocadas en esto, en transmitir la información gráficamente. Es más, ahora está muy en auge todo lo que es visual, pero a través de animaciones, a través de videos, porque es la forma más fácil de que uno tiene de transmitir o de captar también esa información. Entonces, está muy en auge eso también en cuanto a visualización. Y hay herramientas que, vuelvo a repetir, son gratuitas, que les van a permitir y que tiene primero mucho contenido de capacitación online, que podrían ser, si están familiarizados con todo lo que es la plataforma de Google, tienen Google Data Studio. Y si no, hay dos que son como las líderes del mercado, es decir, todas las herramientas y software que existen de visualización, que son Power BI y Tableau. Son las dos que lo que hicieron, y acá perdón que meta un poco de historia, es anteriormente todo este tipo de herramientas de visualización estaban muy enfocadas a que alguien de sistemas lo realice. Entonces, requerían que alguien que sepa programar o que sepa base de datos. La verdad que no es así. Entonces, lo que hicieron estas herramientas fue cambiar el paradigma y decir, necesitamos herramientas de visualización de datos que cualquier persona interesada en poder mostrar sus datos la pueda utilizar. Entonces, basadas en ese paradigma, fueron realmente las líderes de mercado que cambiaron el paradigma y que hoy lo puede utilizar cualquier persona, así como, no sé, utiliza un PowerPoint para mostrar sus datos, bueno, que tengan esa facilidad. Y existen estas dos rivales, que a mí lo que me pasa es que los fanáticos de Power BI están de un lado, los fanáticos de Tableau están del otro, y como no se mezclan, no hay gente en el medio que diga, bueno, hay una herramienta o la otra, que siempre se pone en la camiseta de uno. Y lo que tiene es que son intuitivas, son fáciles, y les puedo asegurar que aportan muchísimo valor y que se pueden hacer cosas muy buenas dentro de una semana, por ejemplo, para ser exagerada. Dentro de una semana se puede hacer cosas realmente útiles y automáticas. Eso es Claro. importantísimo. Sí, no. Tableau y Tableau la compró Salesforce, ¿no? Salesforce, sí. Se sigue manejando como un producto separado, pero sí, en el anteúltimo año lo compró Salesforce. Bien. Hay una frase que a mí me llama muchísimo la atención porque se repite mucho y creo que es completamente cierta, pero como que se puso muy de moda y sabes que cuando algo se pone muy de moda, la gente lo repite y tal vez no hay una conciencia detrás, ¿no? Los datos son el petróleo del siglo XXI. Cuéntame más sobre eso. Son la electricidad, no sé. Claro. Es rara. Pero sí, se escuchan muchas cosas que se repiten y uno no sabe ni por qué se repiten, pero se siguen repitiendo. Pero no importa. Sí, a ver, ¿son una cosa valiosa para las empresas? Sí. ¿Son algo que te pueda generar un punto estratégico versus tu competencia? Sí. Van a ser sí. Lo que te puedo llegar a decir es, no sé,
o sea, es todo un camino. Es imposible que este petróleo vos lo vayas y lo saques y ya tengas el valor directamente. Es como que hay que ir por parte, hay que investigar dónde está el petróleo, dónde sacarlo, generar todo el proceso de extracción, cómo ese proceso de extracción después se produce en algo valioso, en algún producto, en energía, en lo que necesites, y cómo eso después te genera ingresos. O sea, es todo un camino y depende de la organización que lo implemente. No tiene por qué ser algo económico, siempre digo, incluso puede llegar a ser hasta una ONG que lo aplique y que lo que haga es cómo mejoramos nuestros recursos o hasta dónde podemos llegar y la verdad que sí es algo útil, pero no sé si no exageran un poco con eso de petróleo de esta era. Claro, claro. Otro mito que, bueno, mito no, realidad, pero que se Sí. convierte en una bola de nieve y no sabes dónde comenzó o sabes dónde comenzó, pero pierde forma y se vuelve un monstruo de la nada. Todo lo que pasó con Cambridge Analytica y Facebook y todo esto bueno, de qué está pasando con los datos que yo genero, ¿no? Entonces la gente se Bueno, vuelve como que yo cuido mis datos, como si fuese una mochila que cargan y que no se la sí, dan a nadie, ¿no? Y yo le era lo que tú preguntaría a todas decías. esas personas si leen los términos y condiciones de todo lo que aceptan. Claro. Es No, lo primero que preguntaría. claro. Y los términos y condiciones están hechos precisamente para que no los leas, ¿no? También. Exactamente. Entonces, es una locura, ¿no? Pero, Ajá. ¿qué posición o qué recomendación, experiencia, algo que tú nos puedas decir, ¿no? Como que, ¿cuáles son los peligros que corren las organizaciones y las personas respecto a los datos? ¿Y cómo ves que se está desarrollando dentro del sector esto de los principios éticos de mantener como filosofía de trabajo, como filosofía de vida? O sea, ¿cuáles son por lo menos los principios éticos de Daniela al momento de trabajar con datos? Bien, bien, bien. A ver, primero tomando la última consulta que dijiste, pensá que yo soy consultora externa. Entonces, cuando trabajo para un cliente, estoy tocando como su bien más preciado. Es como sacarle una radiografía a la empresa y entender todo lo que hay por dentro, no lo que vos me estás mostrando que sos la número uno. No, te estoy mirando los datos y entiendo cuáles son todos tus parámetros y entiendo tus bases y entiendo que, que todavía te falta mucho por recorrer. O sea, las empresas me dan acceso a sus datos y por ahí es lo más preciado que tienen. Eh, entonces, ahí normalmente lo que hacen las empresas es firmar un contrato de confidencialidad porque eh, yo tampoco me puedo basar en datos ficticios. O sea, Claro. ellos no me pueden proporcionar datos ficticios para que yo trate de sacar conocimiento a partir de eso porque el conocimiento va a ser ficticio. Entonces, la verdad que no hay empresa en la que no haya trabajado que haya firmado esto por una cuestión de que ya te digo, para mí es como sacarle una radiografía y entender todo lo que pasa por dentro de esa empresa. Entonces, me parece algo bastante delicado. Y que hay un montón de tecnología que hoy te sirve para mantener esa confidencialidad. Es decir, desde trabajar en los propios servidores de la empresa a enmascarar los datos que son sensibles, a poder trabajar, hay ciertos lineamientos que te permiten a vos mantener esa confidencialidad, y creo que es importantísimo. En general, lo que te puedo decir es, respecto de toda la parte ética de los datos, hay que pensar el para qué. Volvemos al inicio de la charla, el para qué vos estás registrando algo. Sospechá, sobre todo vos, proporcionando tus datos, sospechá cuando decís, y no, ¿para qué me está pidiendo esto? ¿Para qué está solicitando? ¿O por qué me está pidiendo acceso? No sé, una aplicación que vos tenés en el celular, ¿por qué me está pidiendo acceso a mi ubicación,
a mis carpetas o algo. Entonces, creo que el para qué es importante, sobre todo cuando nosotros proporcionamos nuestros datos. Y obviamente que hay empresas que registran cosas por las dudas, todavía no hay valor, pero registran cosas por las dudas, eh, que siempre están en estos límites o estas fronteras que todavía se están definiendo entre si es bueno o es malo, digamos. Claro, claro, entre soy Lex Luthor o soy un visionario, ¿no? Porque también Exacto, hay exacto. mucho de esto, ¿no? Bueno, o sea, no sé para qué lo necesito, pero estoy seguro o tengo la intuición de que lo voy a utilizar en determinado momento, ¿no? Eh, Exacto. Hay un punto que a mí me parece súper importante, que es que cuando Sí. uno tiene una conciencia de datos, uno lo que hace es también ver, o sea, o parte del trabajo de tener una conciencia de datos está también en comparar tus datos con los de otros, ¿no? Y también tenemos, por otro lado, bombardeo constante bueno, de personas que te dicen, no sé, sé tú mismo, no creas en lo que te dicen los demás, lucha por, no sé, o sea, como que no te compares, Sí. básicamente, ¿no? Ujú. Desde un punto de vista un poquito más de datos, ¿no? Compararse, ¿está bueno, está malo, hay que limitarlo? O sea, ¿cómo funcionaría para una persona eso? No tanto como Yo creo empresa, que es ¿no? un mix. Yo no soy muy radical de un camino a otro. Creo que es un mix entre, primero, a partir de esos datos, ¿cómo me puedo diferenciar? ¿Qué estrategias que yo llevé a cabo como para diferenciarme, qué impacto tuvieron o no? Pero también medirte con qué viene pasando en el mercado. Vos no podés ser ciego y decir, bueno, solamente me baso en lo que yo hago. También tenés que medirte contra el resto para entender cómo viene el resto cómo ellos están generando impacto. Por ejemplo, en todo lo que son aplicaciones de descargarte en el celular, eh, vos podés ir midiendo, decir, bueno, doy una determinada funcionalidad o ofrezco un determinado servicio, algo, eso pensado en tu app. Y después medís a ver cómo eso repercutió en tus clientes o en tus usuarios. Pero también hay aplicaciones que te miden los analytics no solamente de tu aplicación, sino de otras similares, para Ujú. que vos miras y digas, bueno, venimos bien, no sé, en mejor caso, soy el puesto número uno, o che, venimos mejorando, venimos subiendo, o tenemos más alcance, podemos llegar a medirnos un poquito. Pero creo que es un mix entre lo que nosotros hacemos y lo que hace el resto. Bien. Dani, ¿cuáles han sido los comportamientos de personas más notables que han cambiado gracias a una conciencia de datos, gracias al uso consciente de los datos, ¿no? Que tú dices, Ajá. wow, esta persona hace un año, 2 años, era un detractor, o sea, no creía en nada de esto y hoy en día está haciendo otra cosa. ¿Qué cambios así drásticos te han impactado a ti en tu carrera? Ay, tengo varios, tengo varios. No, no lo dudo. O sea, aclaremos que yo a lo largo de estos 3 últimos años que estoy dando clases, primero a nivel profesional yo vi cambios de un antes a un después. Y también dentro de las organizaciones que trabajé. Así que, a ver, primero, organizaciones que vi nacer en datos, para mí son las mejores, porque, no sé, un emprendimiento, supongamos, un emprendimiento que está arrancando y que entiende el valor de esto, lo que te puedo asegurar es que va a crecer bien, es como que va a crecer sin mañas. Entonces, ese tipo de organización donde vos decís, bueno, arrancó, entendió el valor, quizás no invirtió más que en ir registrando y guardando todo lo que necesita, bueno, esas empresas hoy en día crecieron mucho más rápido. No te quiero decir que hayan sido solo por datos, porque no, pero sí que fue un soporte importante porque al principio vos no tenés la cantidad de personas que necesitas.
no podés gastar tu tiempo, que generalmente los emprendedores están en todo, entonces es clave que todo lo que hagas esté lo máximo optimizado posible, o sea, que no gastes tiempo en cosas que no te sirvan o no te rindan. Entonces, esos casos tengo empresas que empezaron de cero y que es el mejor momento. Cuando arrancas, es el mejor momento para aplicar datos porque vas a hacerlo bien todo el camino. Después, profesionalmente, tengo muchos casos que venían no sé, de la parte de, no sé, periodismo, otras áreas que terminaron virando completamente porque les gustó esto y empezaron a implementarlo de a poco y se dieron cuenta que realmente esto se podía mezclar entre lo que venían de su mundo y el mundo de datos, se podía mezclar y generar otros tipos de profesiones, no las profesiones clásicas que venían donde, no sé, un contador solamente estaba en un Excel, no, hasta tengo casos donde hoy en día están dirigiendo un área de lo que es analytics, a ese punto, y que venían de otras áreas completamente distintas, pero se apasionaron tanto por esto que lograron cambiar el rumbo, digamos. Tengo personas que están vendiendo analytics, o sea, que ofrecen las herramientas, que ofrecen soluciones, o sea, por suerte tengo perfiles que cambiaron completamente y creo que fue porque es apasionante esto, creo. Claro. No, no, y particularmente sé que lo vives de una manera muy activa, dando clases, compartiendo, o sea, además eres una de las personas más activas que yo veo en LinkedIn, o sea, mantienes una relación, ¿no? Y yo creo que parte no sé si viene de una empatía natural que tienes como persona, pero también de que me imagino que debes medir de cierto modo cómo avanzan esas relaciones, o sea, cómo esas cosas no se Sí. pierden en el tiempo, sino tienen un impacto real, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, me pasó ahora en la cuarentena, porque normalmente daba clases presenciales. Al pasar a un modo 100% online, pensaron como que se iba a perder ese contacto, ese día a día. Y la verdad, yo lo que les trataba de transmitir es, yo tengo alumnos, no sé, del 2018 que sigo hablando como si fuese que les di clase ayer, porque me interesa mucho ver cómo cambiaron, cómo fueron o interesándose, o cómo lo aplicaron, cómo fueron, que quizás una cosa que a nosotros nos parece súper mínimo, dentro de la empresa en la que estaba, generó un impacto tremendo. Me pasó con uno de los chicos donde hizo una de estas soluciones de Analytics, pero para toda la fuerza de ventas. Hablamos de una fuerza de ventas de 1000 vendedores en calle. Entonces hizo una solución de Analytics que impactó a todos los vendedores y que la verdad que quizás lo aprendió, que le pareció re fácil, eran 3 gráficos, no sé, le pareció importantísimo presentarlo y se terminó implementando y todos los vendedores ahora andan con su celular con reporte de ventas o de posibles clientes o de qué le vendieron anteriormente a ese cliente. Entonces, sí, me interesa muchísimo ver cómo sigue esto, porque no es aprendo una herramienta, porque para aprender una herramienta tenés páginas web que te dan gratuitos. Creo que el valor agregado es cómo los orientás o cómo le transmitís esta pasión para decir, bueno, vos podés seguir por este camino y seguir para adelante porque se puede aplicar en cualquier cosa. Totalmente, sí. Ya casi cerrando, se nos pasó rápido, ¿no? Sí, pasó rápido. Quisiera, hablaste bueno, que hay muchas páginas, herramientas, blogs que dan contenido gratuito. ¿Cuáles recomendarías a una persona que se interese por conocer un poquito más? Canal de YouTube, cosas que puedan encontrar. Bien, sí, yo como, a ver, primero voy a limpiar un poquito lo que yo hablo de cómo tienen que ir creciendo, porque si intentan ir con, no sé, aprender a programar datos, y la verdad que les va a llevar tiempo, y yo prefiero que
vayan de a poquito y canalizando y viendo cómo ese feedback va generando respecto de lo que ellos hacen. Entonces, primero, vean de qué se trata un Excel, nada más. Pero no porque sea elemental, sino porque hay muchas cosas de este tipo de herramientas de datos que es muy fácil hacer una analogía entre lo que es un Excel y lo que te proporciona estas herramientas. Entonces, es más que nada por eso. Tranquilamente podés desconocer Excel y trabajar en este tipo de herramientas. Después tenés las páginas oficiales, que tienen unos sitios de e-learning que son hermosos, que tienen videos como de segundo a segundo de qué es lo que tenés que ir haciendo y para qué. Entonces, tenés la página de Power BI, tenés la de Tableau, tenés la de Google, tenés un montón de videos, material de práctica, papers, un montón de información disponible al alcance de la mano, para ir aprendiendo a tu ritmo, ¿sí? Para mí es increíble la cantidad de información que hay. Lo que recomiendo es seguir estas páginas oficiales porque quizás si uno sigue, no sé, a un determinado gurú de datos, lo que puede pasar es que o que tengan un nivel como mucho más avanzado de lo que necesitamos nosotros para ir aprendiendo gradualmente, o que esté visto desde un punto de vista muy o económico, o muy de periodismo, o muy digital, muy de marketing digital. Entonces, conviene seguir estas páginas porque lo que hacen es ir el paso a paso aplicable a cualquier mundo. Una vez que vieron eso, ¿les gustó lo que proporciona? Creo que el siguiente paso es ya meterse o en lo que es base de datos, o quizás en un camino bastante extenso ya meterse en lo que es data science con herramientas de programación de datos. Pero sí, yo siempre recomiendo ese camino, pero ir Ese despacio. caminito. Y horas de sentarse en la silla con la computadora y probar, sobre todo con cosas que sean de interés para ustedes, es elemental, sí, sí o sí. Bien, excelente. Te voy a hacer una pregunta que es la pregunta volada, ¿no? Sí, tranquilo. Imagínate que pudieses viajar al pasado, 15 años, 2005, ¿ok? Ajá. Y le pudieses compartir un dato clave, algo importante, a una persona. ¿Qué dato sería y a quién se lo dirías? No voy a hacer ni un chiste de la cuarentena de decirle que en el 2020 va a haber un... ¿no? Pero a ver, primero, dependiendo a quién, ¿no? Pero si tuviese que decir a alguien que venga más o menos con mi tipo de formación, eh, si viene del mundo de sistemas, primero que no todo es programación, ¿sí? Porque yo creo que lo que estoy actualmente, lo que programo es cero, ¿sí? Entonces, hay como un mito, o había un mito hace 15 años, que sistemas era solamente programación, y se puede mezclar los mundos de negocios con lo que es formación técnica. Y, y a ver, yo soy muy pro de los datos, así que a cualquier tipo de organización yo lo que diría es andar registrando ya tus datos porque se va a ver una explosión de datos donde en algún momento no solamente, ¿qué pasaba hace 15, 20 años? Las empresas solamente pensaban que tenían que registrar sus operaciones. No, era como muy interno, era lo que me pasaba a mí dentro de la empresa y de repente explotó con todo lo que es redes sociales, con todo lo que es información externa que se puede conseguir, no sé, Google Analytics o cualquier métrica adicional. Entonces hubo una explosión de datos. Entonces, si no venías registrando bien lo que pasaba dentro de la empresa con toda esta información accesoria, les puedo asegurar que más de una empresa tuvo alguna crisis en el medio. Entonces, eso también iría aconsejando como tener cuidado, andar registrando Guardando. bien, que va a haber una explosión de datos. Bien, eso igual 20 años, volvemos al 2020 y se lo decimos a empresas actuales. Guarden los datos, por favor. Imagínate. Guarden los datos, Imagínate, cuiden los sí, sí. datos.
Exactamente. Sí. Pregunta final, pregunta que siempre hago. Dos personas que creas que estén en este mundo digital, no importa si en datos o en otra disciplina, que me recomiendes para participar aquí en el podcast. Bien, a ver, primero, mi coequiper Rodrigo Reboredo. Hay que pasar el jefe. No, a ver, porque él tiene el punto de vista de que está en todo lo que es cross de datos, no solamente Data Analytics, sino las otras áreas de datos, y porque tiene todo el background de haber estado en la consultoría un poquito más formal, digamos. En ese sentido me parece es muy enriquecedor ver el punto de vista de él. Y a ver, pensemos a alguien más. No quiero que sea solo de House. Pensemos, y quizás alguien, tengo millones de personas para recomendarte en ese sentido, pero alguien que haya cambiado de perfil. Me gustaría ver que les pueda sacar el jugo a esa persona que anteriormente era un detractor, como vos decís, de los datos, o quizás era, este es mi Excel y yo solamente lo mantengo, al día de hoy, cómo cambió ese perfil y ve que esto es aplicable a otras áreas y que es un gobierno de datos es importantísimo a la hora de aplicar. Excelente, excelente. Dani, de verdad, mil gracias por toda la información, por esta conversación, por todo el contenido que nos has dado. De verdad que para mí es súper valioso. Disfruto mucho la conversación contigo, la frescura con la que nos cuentas este tema, que muchas veces hay personas que lo ven como algo muy estructurado o como algo muy lejano, y la verdad es que en tus palabras suena mucho más amigable y mucho más cercano, ¿no? Sí. Así que te agradezco mucho haberte tomado el tiempo para estar aquí. Primero, muchísimas gracias. Y la verdad que, a ver, si yo logro, de todas las personas, que mínimo curiosidad de poder investigar de qué se trata, para mí ya mi objetivo está cumplido. Eso es lo que busco, más allá de que enseño y que trato de aplicar cosas técnicas, lo que busco es que se genere curiosidad, porque ahí ya me arrancó. Una vez que googleaste y viste de qué se trata, ya te empezó a interesar. Entonces, la verdad que ese es mi objetivo. Si logro que una persona, aunque sea, tenga curiosidad, para mí ya está, ya cumplí. Genial, genial. Bueno, los contactos de Daniela, las redes sociales y todo esto, los voy a dejar en las notas del podcast, porque estoy seguro que habrá más de un curioso que quiera saber más de ti y de cómo cuentas todo lo que está relacionado a el mundo de los datos. Muchísimas gracias a ti que te quedaste hasta el final de este episodio. Muchísimas gracias a Daniela también por haber sido parte de este episodio, compartiendo todo su conocimiento sobre el mundo de los datos. La verdad es que creo que son conversaciones que hoy en día son muy importantes, porque las personas escuchan muchas cosas, pero no siempre se interpreta de la forma correcta. Y creo que Daniela tiene una forma de comunicarse, una forma de hablar que es muy sencilla, de fácil acceso para todos. Así que creo que la conversación estuvo muy, muy buena. Así que nada, solo queda recordarles que se pueden suscribir en el canal de YouTube, en Spotify, Google Podcast y Anchor. Y también, importantísimo, si crees que este contenido sirve o es de valor para alguien más, compárteselo. Hácelo llegar. De repente esa persona está en un momento profesional de su vida que está buscando algo nuevo, nuevos desafíos, o su organización de repente tal vez necesita una ayuda respecto al mundo de los datos. Bueno, creo que este episodio puede ser de muchísimo valor. Nosotros vamos a dejar unos links dentro de lo que son la descripción del podcast, para que puedan acceder, para que puedan investigar un poquito más. Así que nada, muchísimas gracias una vez más y nos vemos en un próximo episodio de Chamba Talks. Chao.